En esta clase vamos a ver los principios físicos de la tomografía computada desde la primera generación a la tecnología actual, que es la tecnología multicorte. La tomografía computada o escáner, como se llamó originalmente, surge de algo muy curioso. En realidad, la compañía discográfica EMI, que es la que patrocinaba a los Beatles en la década del 60, se encontraba con un exceso de ingresos debido al gran éxito que tenía esta banda, que tuvo esta banda, y por lo tanto destinaba parte de sus ingresos a investigación. Estaban tratando de investigar formas de grabación de voz, estaban en esa línea, y una de las líneas secundarias que surgió fue el de reconstrucciones por computadora. Recordemos que en la década del 60 también comienzan las primeras computadoras, enormes por supuesto, poco eficientes, pero era la tecnología de punta de ese momento. Entonces esta empresa discográfica EMI patrocina a un ingeniero, se llama Godfrey Hounsfield, que trabajó en un nuevo aparato de radiología diagnóstica y fue capaz de crear la primera imagen tridimensional. Este fue el gran avance. Fue tan importante el avance de la tomografía computada en el descubrir la forma 3D del cuerpo humano, como la radiología convencional en 1895 al transformar al ser humano en semitransparente y 2D. Aquí lo tenemos al joven ingeniero Hounsfield con su primer prototipo, ese rectángulo con un orificio central. La parte de abajo asoma el tubo de rayos X y era solamente para cráneos en su momento, porque era una parte del cuerpo que podía permanecer bastante quieta, digamos, sin moverse, como a diferencia del tórax o del abdomen. Fue tan importante, ¿no?, como dijimos recién, este descubrimiento, que le valió el Premio Nobel de Medicina en 1979 con otro físico sudafricano, McCormick. A la izquierda vemos un dibujo de un prototipo de mano propia de Hounsfield que está dentro del museo en Londres. Por definición, entonces, la tomografía computada es la visualización de la anatomía de un fino corte del cuerpo, desarrollado a partir de múltiples determinaciones de absorción de rayos X, en un corte transversal al eje del cuerpo, como una rodaja. Entonces, es una rodaja anatómica virtual del cuerpo humano. A diferencia de la radiografía, que es una proyección de una superficie, de un gran segmento de una región anatómica, aquí lo que hacemos son rodajas. Al tener sucesión de rodajas, tenemos la estructura 3D. Entonces vamos a utilizar rayos X, vamos a utilizar el enlace emergente, va a impactar con el cuerpo humano, vamos a tener haz emergente y vamos a tener detectores. La diferencia es que estos detectores y el tubo van a girar alrededor del paciente formando rodajas. Aquí tenemos un espacio de tomografía computada donde se dispone de 3 espacios: la recolección de datos, donde está el tomógrafo propiamente dicho, que ya lo vamos a ver; un segundo paso que es el procesado de datos, es decir, es el armar la lectura de todas esas adquisiciones que se van moviendo alrededor del paciente; y finalmente la tercera etapa, que es la visualización y archivo, donde se va a obtener finalmente la imagen y se va a poder guardar y enviar al sistema de red hospitalaria. Aquí tenemos la sala de recolección de datos, donde está el tomógrafo computado, el aparato, la parte principal, que consta de un estativo en forma de círculo, en el cual adentro hay una
espacio vacío donde ingresa el paciente. Ese es el lugar donde el tubo de rayos X gira alrededor, en forma solidaria giran los detectores, por lo tanto permite obtener rodajas. El paciente es recostado sobre una camilla que tiene movimiento, va a poder ingresar e ir saliendo e ingresando todas las veces que sea necesaria para ser expuestas pequeñas rodajas cada vez que produce el giro, el tubo de rayos X. El estativo general se denomina gantry, al estativo ese cuadrangular, y el resto camilla, por supuesto. Y esto existen 4 generaciones. La primera generación, la que vimos el craniógrafo con la foto de Hounsfield al principio, era un detector único y el tubo de rayos X. El detector se movía, hacía un barrido y obtenía una información lineal, pero luego el tubo rotaba. Al rotar obtenía una imagen similar pero desde otro ángulo, y así hasta que se cumplían los 360 grados. En la segunda generación, lo que se obtiene es, en vez de que el tubo se traslade con un detector único, es un grupo de detectores con un haz de rayos X más amplio. Entonces, traslación, rotación, traslación, rotación. Los tercera y cuarta generación cambiaron en que la rotación es continua. Y tenemos, por ejemplo, en tercera generación, detectores múltiples, alrededor de 800 detectores, que están en el lado opuesto, por supuesto, en el sector del haz emergente de rayos X, y al girar el tubo giran los detectores y van haciendo las rodajas. La diferencia con la cuarta generación es que en vez de ser un grupo de detectores, es una corona de detectores fijos. La tecnología hasta la década del 80 avanzó hacia la cuarta generación, pero luego la tecnología permitió obtener con similar características de calidad, volver una generación atrás, tercera generación, sin perder calidad. Como eso implica un número mucho menor de detectores, económicamente fue más rentable y más eficiente volver a la tercera generación, pero la evolución fue de la 1 a la 4, 4 en la década del 80, volviendo luego en la década del 90 a la tercera generación por evolución de los materiales y la evolución de la tecnología. Entonces tenemos el haz primario con el tubo de rayos X, igual que en la radiología convencional, es absorbido parcialmente por el paciente, se producen ionizaciones, exactamente todo lo que hemos conversado en otras oportunidades, y el haz emergente llega al sector de detectores. Los detectores están compuestos por pequeños detectores de centelleo o cámaras de ionización. Hoy la tendencia nuevamente es al centelleo, de tal manera que estos detectores lo que hacen es, cuando llega el fotón X, libera electrones, y esos electrones, o hace saltos de electrones, y eso genera la corriente eléctrica. Luego, esa información, al ser una rodaja de 360 grados, es llevado a un procesador. Ese procesador lo que hace es armar una matriz, una cuadrícula, y cada cuadrícula, cada punto de la cuadrícula, que pueden ser hoy entre 512 por 512 o 1024 por 1024 unidades de información, esas unidades de información se denominan píxel. Ese millón de píxeles, cada uno de esas unidades va a presentar un número que trata de homogeneizar lo que ocurrió en la absorción de rayos X en ese pequeño espacio determinado. De tal manera que el paciente son rodajas, al ser rodajas tienen un espesor
como una rodaja de pan, tiene un espesor, por más que sea muy finita, siempre tiene un espesor, y eso se denomina el voxel, es un volumen, tiene altura, tiene ancho y tiene profundidad, tiene espesor. Ese voxel es el que tiene la unidad de información, es decir, cada voxel es la unidad de información y va a ser representada por un número discreto. Un número va a representar todo lo que ocurre dentro de ese voxel, es decir, la absorción que hubo de los rayos X va a estar representada por un número dentro de ese voxel, que va a ser visto en forma de un punto brillante en una pantalla o píxel. Entonces, básicamente es como si armamos una matriz de 4 números, el tomógrafo computado va enviando rayos X y está siendo detectado de tal manera que obtiene los valores periféricos. Entonces, llega 9, 3, 5, 7, del otro lado 3, 9, 7, 5, de tal manera que conociendo los valores periféricos por los detectores, se puede armar una matriz numérica y de esa manera resolver la ecuación. Ahora, con 4 píxeles es relativamente sencillo, pero imagínense con 1.000.000 de píxeles. La operación matemática que permite resolver eso es bastante compleja, que hoy en día es resuelta casi en tiempo real por computadoras poderosas. Aquí tenemos en la fotografía un tomógrafo computado con una imagen en la pantalla y sobre la derecha una serie de números y una imagen de fondo. Bueno, cada uno de esos números es un píxel. Finalmente, la imagen es demostrada en forma de tono de gris. Sería muy complicado leer números para hacer el diagnóstico, entonces se le asigna un tono de gris a cada número en forma proporcional. Entonces, si predominan los números altos será más blanco, si predominan los números bajos será más oscuro. De esa manera llevamos lo numérico, que es discreto, que es un número concreto, a una escala visual en tonos de grises que es mucho más amigable. Esas unidades, esos números, se denominan unidades de escala Hounsfield, por supuesto en honor al ingeniero que fue uno de los principales creadores de la tomografía computada. Tenemos dos ejemplos con un primer tomógrafo de Hounsfield y con un tomógrafo moderno. El primer tomógrafo de Hounsfield tenía pocos píxeles, entonces todo matricial, cuadriculado. En cambio, con los tomógrafos modernos es mucho más homogéneo, los píxeles son mucho más pequeños. Pasamos entonces matrices del orden de los miles al orden de los millones de píxeles. Y eso permite obtener mucha mejor resolución. Una vez, como es una imagen digital, es decir, una vez que está obtenida la imagen, nosotros podemos aplicar, como toda imagen digital, algoritmos matemáticos que nos permiten favorecer la visualización de algún sector por sobre el otro. Por ejemplo, en la misma imagen yo puedo ver hueso, puedo ver tejidos blandos o puedo ver parénquima pulmonar. Dependiendo de cómo manipulo la imagen, voy a poder informar la parte ósea, la parte blanda o la parte pulmonar. Aquí tenemos otro ejemplo, el mismo paciente con filtro aplicado para ver hueso y filtro aplicado para partes blandas. Es decir, cuando hablamos de filtros nuevamente son algoritmos matemáticos sobre la imagen original. Es exactamente lo mismo que hacemos con la fotografía nuestra de vacaciones, en el cual le agregamos diferentes filtros y podemos hacer
efecto de mayor borde, efecto antiguo. Lo mismo podemos hacer con las imágenes médicas. Finalmente, se debe generar un documento, como dijimos que son rodajas. Antiguamente, decimos hace unos 10 años atrás, se entregaban placas, es decir, una sucesión de rodajas una al lado de la otra, de tal manera que armábamos el concepto de 3D. Hoy en día se utiliza el disco compacto, o que también está al final de su vida, y sino fundamentalmente redes de información o redes web que nos permiten acceder a servidores y de esa manera a las imágenes de los pacientes. Posterior a lo que hemos descrito de cuarta generación, surgió la tomografía helicoidal. Esto fue en la década del 90. Dijimos que hasta la década del 80 avanzamos de la primera a cuarta generación en 20 años, y en la década del 90 se dio un paso cualitativo inmenso, que fue el estudio helicoidal. Helicoidal significa que mientras el tubo de rayos X y los detectores giran en 360 grados, la camilla avanza. Y eso va a generar, en vez de rodajas individuales, va a generar un helicoide como imagen. Luego, por interpolación, vamos a poder cerrar estas hélices abiertas, estos helicoides, y generar rodajas. Entonces, tomógrafo primera cuarta generación, década del 80, giraba el equipo, gira el tubo de rayos X y los detectores alrededor del paciente. Luego la mesa se desplaza pocos milímetros, vuelve a girar, se desplaza la mesa, vuelve a girar, es decir, rodaja, 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 rodaja. Década del 90, año 92, tomógrafo helicoidal, la mesa se introduce mientras gira el tubo, entonces tengo un helicoide completo en forma de tirabuzón alrededor del paciente. Luego, por herramientas matemáticas de interpolación, yo genero rodajas. Aquí lo tenemos, entonces, la suma de los movimientos de ingreso de la mesa y de giro genera el helicoide. Eso fue también un avance importantísimo, evidentemente sumado a los avances de la tecnología, de los materiales y de la computación. Eso permitió, por ejemplo, estudiar un volumen, por ejemplo, de 50 centímetros, como es el abdomen y el tórax de una persona, en un minuto. Antes se requerían prácticamente un minuto por corte. En la década del 90, nuevamente con la incorporación de tecnología y nuevos materiales, se puede estudiar con esta tecnología helicoidal 50-80 centímetros en un minuto, lo cual en muchos pacientes significa, en buen estado, una apnea. Entonces, respirando profundo, podían aguantar a lo mejor 30-40 segundos y se hacían 2 helicoides de 30 centímetros. Entonces, se obtenían estudios de mucha mayor calidad sin perder ningún dato. Y así se obtuvieron estas imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos una tomografía computada de abdomen, donde realizamos en la fotografía de arriba a la izquierda la sin contraste, arriba a la derecha con contraste arterial. Fíjense la aorta inmediatamente por delante del cuerpo vertebral, como primero está gris, luego está muy blanca, y en la fotografía de abajo se hace gris claro. Pero lo principal es una lesión, un tumor que presenta la glándula hepática sobre el margen anterior derecho, donde está sin contraste, luego con contraste y refuerza en forma periférica, y luego con contraste tardío que refuerza en forma mayor. Bueno, esa forma de la característica de los vasos sanguíneos, de dónde está localizada la lesión, de cómo se llena con el producto de contraste, es lo que permite hacer la anatomía patológica virtual que hablábamos en clase anterior. Y nos permitió hacer reconstrucciones 3D de mucha mejor calidad.
Así tenemos, por ejemplo, allí tenemos un cráneo, la parte de la fosa anterior y fosa media, o una secuela de craneotomía donde obtenemos las imágenes 3D del esqueleto de la cabeza. También le podemos asignar tonalidad de colores, y aquí tenemos una variante anatómica vascular por una compresión tumoral, donde lo podemos opacificar con rojo lo arterial, con celeste lo venoso y con amarillo el óseo, y de esa manera poder hacer todo, digamos, con una mayor claridad, casi simulando una lámina de un libro. Pero muy pronto, posterior a la tomografía helicoidal, surge la tomografía multicorte, que es la tecnología actual. ¿Qué es la tomografía multicorte? En la tomografía helicoidal dijimos que había una cadena de detectores, una línea de detectores, y el tubo de rayos X que giraba mientras la mesa se introducía. Aquí lo que comenzamos a hacer es agregarle cadenas de detectores. En vez de tener una línea de detectores, tenemos hasta 320 líneas de detectores. Eso fue en el año 2007. Fíjense la tecnología cómo fue avanzando, y mediante un giro del aparato del tubo con los detectores, en vez de hacer rodajas de medio centímetro, ahora hace hasta 16 rodajas de medio milímetro cada una. Entonces obtenemos altísima resolución en muy poco tiempo. Aquí tenemos la diferencia entre tomografía helicoidal con una simple línea de detectores o tomografía multicorte, donde el tubo de rayos X es el mismo, etcétera, etcétera, pero lo que cambia es la cantidad de líneas de detectores. Vamos a ganar en velocidad y en resolución. Aquí tenemos un equipo multicorte moderno con las líneas de detectores. Fíjense, ahí está el equipo armado, el equipo desarmado, y finalmente abajo estamos señalando las líneas de detectores. Eso gira alrededor del paciente y da realmente un efecto prácticamente de turbina que asustaría muchísimo a las personas. Por eso necesitan ese protector plástico para que no sea visible, digamos, por las personas, porque la verdad es que la velocidad con que gira y toda esa estructura metálica girando genera mucho temor, por eso es cubierto con los protectores. Y vamos a pasar del voxel de geometría rectangular a un voxel de geometría cúbica. Y eso va a tener una enorme implicancia. Una enorme implicancia. Es decir, el espesor de la rodaja va a ser igual al tamaño de las mínimas unidades de información o píxel. Por lo tanto, el voxel va a ser isotrópico. Van a ser cubos de información. Antes eran rectángulos de información. ¿Y qué significa eso? Que la anatomía la vamos a poder luego, por reconstrucción, observar en todos los planos del espacio con excelente calidad. Hoy, la unidad de información mínima que permite hacer estudios de uso clínico es de 0,5 milímetros de lado, es decir, el píxel, la cara, la profundidad y la altura van a ser exactamente iguales, de 0,5 milímetros. ¿Cuál es la ventaja? Fíjense la reconstrucción coronal con un tomógrafo con una línea detector, o sea, con un helicoidal simple, con 4 líneas de detectores y con 64 líneas de detectores. Es decir, en axial todas son exactamente iguales, muy buenas, pero cuando hacíamos las reconstrucciones coronales y sagittales,
a medida que aumenta el número de líneas, permitía hacer estudios más rápidos. Y hoy lo estándar, digamos, lo estándar mínimo para un tomógrafo computado son 16 líneas de detectores a 320 líneas de detectores. Al igual que en información, fíjense cuando era rodaja, espacio, etc. Siempre había una franja entre una rodaja y otro en la cual no teníamos la información. En cambio, con el tomógrafo multicorte, al estudiar en forma helicoidal y en forma completa grandes volúmenes en muy poco tiempo, obtenemos toda la imagen completa, sin perder ningún punto de información. Es decir, a mediados de la década del 90 o fines de la década del 90, cambió también la tomografía computada y dio un salto cualitativo hacia la tecnología multicorte. Nuevamente aquí tenemos un tomógrafo multicorte, 64 líneas de detectores, es la característica, la morfología, la forma que tiene. Vemos también sobre la sala equipos de soporte vital, de control de latidos cardíacos y un robot que es una bomba inyectora para inyectar material de contraste endovenoso en los pacientes estando fuera de la sala del estudio. Y permite obtener imágenes. Recordemos que siempre la adquisición es en axial, como la rodaja del pan, digamos, es axial, pero como los voxeles son iguales a los píxeles, nos permite hacer reconstrucciones de altísima calidad. Y así tenemos un tórax, por ejemplo, de frente, y en coronal y en corte sagital, donde observamos en el tercio medio un engrosamiento de la pared del esófago en caso de una neoplasia esofágica. Permite también hacer reconstrucciones 2D y 3D. Y estas reconstrucciones hacerlas girar y poder observarla en diferentes planos del espacio. Fíjense la calidad que presenta la imagen, que simula prácticamente una lámina, ¿no?, de cualquier dibujo de libro de anatomía, dibujo de anatomía. También permite hacer reconstrucciones 3D de diferentes componentes del organismo. Por ejemplo, en la radiografía de la derecha, en la imagen de la derecha tenemos una radiografía de colon. En la imagen de la izquierda, una tomografía computada del colon. Pero en este caso, en la primera lleva un material de contraste, en la segunda no, es simplemente la interfase aire-tejido blando. Y permite obtener reconstrucciones vasculares, y en este caso, por ejemplo, es un tromboembolismo pulmonar, que es la patología donde se desprenden trombos de las venas, habitualmente de miembros inferiores, viajan por el torrente venoso cava hasta las arterias pulmonares y pueden ser causas de prolongación de la internación, incluso hasta de óbito. Y estas imágenes son realmente fantásticas porque los equipos modernos de 64 líneas de detectores para arriba hasta 320 permiten obtener imágenes fantásticas de la anatomía humana sin la necesidad de hacer ningún gesto invasivo, solamente con medios de contraste de administración endovenosa. Pero la tecnología, la manipulación de la imagen nos permite hoy obtener, por ejemplo, este estudio de valoración de un bypass aortocoronario. O aquí otros estudios de arterias coronarias, donde nos permite ver con altísima calidad el espesor de las arterias, el espesor de la pared de las arterias, el diámetro de las arterias, y poder decir si hay o no hay alguna anomalía vascular. Finalmente, recordamos que los procedimientos por tomografía tienen más radiación que aquellos que la radiología convencional, y a título de ejemplo decíamos, por ejemplo, que una radiografía de cráneo
equivale a 3,5 radiografía de tórax. Fíjense, tiene 0,07 milisievert. A diferencia de una tomografía de cabeza o de cráneo que tiene 2,3 milisievert y equivale a 115 radiografías de tórax. Es decir, es un método excelente que tiene un poco más de radiación, siempre muy por debajo de los valores que causan daños determinísticos y que deben ser utilizados, como siempre, en forma racional para poder beneficiar a los pacientes. Entonces, con esto damos por cerrada esta segunda charla acerca de los principios físicos, en este caso desarrollando la tomografía computada desde la primera generación hasta la tecnología multicorte.